Entramos entonces al procedimiento de fiscalización, que está en el Código Tributario, en los artículos 61 y siguientes, y también tenemos el reglamento de fiscalización. Mediante la fiscalización, la SUNAT lo que va a hacer es va a comprobar la correcta determinación de la obligación tributaria, ¿no? Incluyendo la obligación tributaria aduanera, así como el cumplimiento de las obligaciones formales. Y que culmina, dice, con la notificación de la resolución de determinación, y ese es el caso con la resolución de multa. Entonces, SUNAT en la fiscalización comprueba la correcta determinación de la obligación tributaria. Esa es la idea. Comprobar si se ha determinado correctamente la obligación tributaria. Y las obligaciones formales relacionadas con ella, ¿no? Obligaciones formales, llevar libros, ¿no? Emitir comprobantes, presentar declaraciones, ¿no? Errores formales, obligaciones formales. No se encuentran comprendidas dentro de lo que es una fiscalización. Acciones dirigidas únicamente, ojo con esa palabra, únicamente al control de obligaciones formales. Si la SUNAT, pongamos el caso, me notifica y me pide, pues, ¿sabes qué? Queremos ver tus libros, que exhiba, pero no está en el procedimiento de una fiscalización, simplemente es un control o un cruce de información, podemos decirlo, que quieren comprobar determinado comprobante, determinada operación. Entonces, no se ha abierto un procedimiento de fiscalización. ¿Qué más no es fiscalización? No es procedimiento de fiscalización. Acciones inductivas. Todo lo que sea inductivo, sea acciones inductivas o, entiendas, esquelas inductivas o cartas inductivas, en realidad, no es fiscalización como procedimiento. Ojo con esto. Una cosa es la facultad de fiscalización y otra cosa es el procedimiento de fiscalización. La facultad de fiscalización, se puede decir, ¿no? Esta es mi facultad de fiscalización. Yo tengo la facultad de fiscalizar. Claro, tengo, se puede decir, un poder para fiscalizar, ¿no? La facultad de fiscalización. Y dentro de esta facultad de fiscalización, hay algunos que están regulados en procedimientos y otros que no están regulados en procedimientos. ¿Quién está regulado en procedimiento? Fiscalización definitiva, por ejemplo. Hay un procedimiento, cómo inicia, cómo se debe realizar, cómo termina, ¿no? Cuáles son los plazos, ¿no? Fiscalización parcial, está en procedimiento. Y fiscalización parcial electrónica. Eso está regulado en un procedimiento de fiscalización. Pero hay otras actuaciones que no tienen procedimiento, que no se sabe, no hay una norma que diga cómo comienza, cuáles son los plazos, cómo se debe llevar a cabo, ¿no? ¿Correcto? No hay. Y esos entran principalmente, todo lo que es acciones inductivas. ¿Cuánto tiempo debe durar un procedimiento inductivo o una acción inductiva? No se sabe, ¿no? No se sabe. ¿Cuándo comienza la acción inductiva? No hay norma que diga exactamente cuándo comienza. Se entiende que comienza con la notificación, pero se entiende. No hay una norma que diga. ¿No? ¿Correcto? Entonces, así debe entenderse. La facultad de fiscalización tiene procedimientos y tiene otra parte que no es de procedimientos. Y ahí están acciones inductivas, a veces que una manda una carta al correo, también está acá, pues, ¿no? Cartas, comunicaciones, aquí están, ¿no? Comunicaciones, etc. ¿Ya? Así es la figura. Entonces vamos a comenzar viendo los procedimientos de fiscalización. Por eso no es un procedimiento de fiscalización, acciones inductivas. Solicitudes de información a persona distinta al sujeto fiscalizado, tampoco, pues. Están fiscalizando a la empresa X y me piden información a mí. Alguna información, ¿no? Quiere saber, pues, cuánto yo he vendido a la empresa X. A mí no me están fiscalizando, pero hay un área de fiscalización que me está pidiendo información. Pero conmigo no hay un procedimiento de fiscalización.
Hay una solicitud de información para supuestamente corroborar alguna información. Los cruces de información tampoco, ¿no? Cruce de información ya es específico, una operación concreta o varias operaciones concretas. Y las órdenes de pago no son procedimientos de fiscalización. Si no son procedimientos de fiscalización, quiere decir que no se someten a la regulación de todo el procedimiento. No se someten a los plazos, ¿no? Al inicio. ¿Qué más? La facultad de fiscalización se ejerce de forma discrecional e incluye la inspección, la investigación y el control. Eso es lo que dice la norma. Es discrecional, incluye inspección, investigación y control. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué se entiende por discrecionalidad en fiscalización? La facultad de fiscalización se ejerce en forma discrecional. Esto implica que la administración optará por la decisión administrativa que considere más conveniente para el interés público, dentro del marco que establece la ley, ¿no? Entonces, la discrecionalidad no implica una plena libertad de actuación de SUNAT, sino que su actuación se debe ajustar a la norma de carácter legal y constitucional, teniendo en cuenta el respeto de los derechos de los administrados, ¿no? Dentro de un Estado de Derecho. Ahí está. Entonces, vamos a actuar discrecionalmente, pero la SUNAT debe actuar discrecionalmente de acuerdo al interés público, ¿no? Pero eso es dentro del marco de la ley. Claro, ¿no? Yo no voy a venir a notificar, pues, a las 9 de la noche, ¿no? No, pues, no. Así de simple, ¿no? No vamos a citar al contribuyente un día domingo, tampoco, ¿no? Tampoco. Puede ser que el fiscalizador está trabajando domingo, sí. Mucha gente voluntariamente va a trabajar domingo porque tiene carga de trabajo, pues, ¿no? Por algún motivo, puede haber ido. Entonces, no. No le podemos pedir información al contribuyente de hechos que vulneren. No te olvides que las personas tienen derechos. ¿Y el derecho a qué? Por ejemplo, a la inviolabilidad del domicilio, ¿no? Derecho, por ejemplo, al secreto de las comunicaciones, ¿no? Al secreto profesional, ¿no? A la intimidad, etcétera. Claro, entonces la fiscalización se enmarca, si bien es cierto, en procura del interés público, pero respetando el marco legal, ¿no? No se trata de un abuso, ¿no? En otras palabras, ¿no? Bueno, aquí está en esquema el procedimiento de fiscalización, que según este cuadro que vamos a desarrollar, obviamente, inicia la fiscalización con la carta de presentación y el primer requerimiento. Ahí inicia. Pero una cosa es iniciar y otra cosa es cuando comienza a computarse el plazo. Vamos a verlo en un momento. Ahora, en la fiscalización, ¿qué pueden emitirse? Cartas, requerimientos, actas y resultado de requerimientos. Se puede pedir información, correcto, y el contribuyente puede pedir prórrogas también. Después habrán los cierres de requerimientos, conclusiones y finalización. Pero para ver esto tenemos que enmarcarnos en ya específicamente en qué tipo de fiscalización estamos. Fiscalización definitiva, parcial o parcial electrónica. Comenzamos por la definitiva. Vamos a comenzar por la fiscalización definitiva. ¿Correcto? ¿Cuáles son las facultades de fiscalización entonces? ¿Cuáles son las facultades? Las facultades generales de fiscalización. SUNAT tiene amplias facultades de fiscalización que lo puede realizar sin autorización judicial. O sea que ellos mismos, el auditor mismo puede ejercer la facultad de fiscalización. Exigir la exhibición y presentación de libros, registros, documentos. Ahí está. Exigir la exhibición y presentación de documentación relacionado con hechos generadores susceptibles de generar obligaciones tributarias.
Exigir la exhibición y presentación de documentos y correspondencia comercial relacionado con hechos susceptibles de generar obligaciones tributarias. Exigir copia de los soportes portadores de microformas y soportes magnéticos. Requerir información a terceros. Solicitar comparecencia. Es decir, comparecencia quiere decir que lo va a llamar a comparecer, lo va a citar a la persona. Comparecencia, acuérdate, en comparecencia solamente hay comparecencia de personas naturales, nunca hay comparecencia de jurídicas, ¿ya? Naturales. ¿Qué más? SUNAT puede efectuar y controlar, dice aquí, las tomas de inventario. Puede efectuar tomas de inventario de existencia, activo fijo. Cuando SUNAT presuma existencia de evasión, podrá inmovilizar, ¿no? ¿Y cómo inmoviliza? Correcto, ya tiene que tomar medidas de seguridad. Ahí no he visto a veces que se sellan cajas, ¿no? Se sella información así con cintas, ¿no? Que no se puede, que tienen se puede decir, seguridad, que tiene cintas que son especiales, que tienen seguridad para que no se pueda sacar, ¿no? Si no se destruye el sistema, ¿no? Practicar inspecciones en locales ocupados, requerir el auxilio de la fuerza pública, investigar hechos que configuren infracciones, requerir a entidades públicas o privadas, solicitar información a terceros, informaciones técnicas o peritajes, dictar las medidas para erradicar la evasión tributaria, colocar sellos, carteles, letreros, ¿no? Puede solicitar información de precio de transferencia, supervisar el cumplimiento de obligaciones tributarias en lugares públicos a través de grabaciones de video, y podrá utilizar para el cumplimiento la información contenida en libros, registros que almacene o archive. Ahí está. Pero hay otras facultades que lo puedo hacer también, pero solo con autorización judicial. ¿Y cuáles son esos? Incautar libros. Incautar quiere decir, voy a llevarme los libros. ¿No han visto a veces en noticia incautación? ¿No? Claro, incautación, la fiscalía también incauta, ¿no? Ah, la fiscalía incauta más que SUNAT, obviamente, pero SUNAT también tiene la potestad de incautar, pero para eso tiene que pedir autorización judicial, ¿no? Va a incautar determinada información. Inspección en locales cerrados. Pero acá había una anterior, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Inspecciones en locales ocupados. Locales ocupados, ¿qué quiere decir? Toco la puerta, pues, ¿no? Y voy a inspeccionar. ¿Me entiendes? Pero en locales cerrados se entiende que toco la puerta y no hay nadie, o simplemente no me cierran el paso, no me van a atender. Entonces no me queda otra que pedir autorización judicial, ¿no? Solicitar información a las empresas del sistema financiero sobre operaciones pasivas. No te olvides que que está protegido, que las operaciones del sistema financiero o las cuentas del sistema financiero están protegidos por el secreto bancario. Uno no puede acceder al secreto bancario, pero puede hacerlo con autorización judicial. Muy bien. ¿Cómo se inicia entonces la fiscalización? La fiscalización se inicia en la fecha en que surte efecto la notificación de la carta que presenta el agente fiscalizador, que puede ser uno o más de uno, y el primer requerimiento. La carta que presenta al agente fiscalizador. SUNAT le envía la carta y le presenta que estamos iniciando una fiscalización del tributo, del periodo tal, ¿no? Tributo, periodo, correcto, del año tal, y presenta a los auditores, y además va a notificar, aparte de esa carta, va a notificar el primer requerimiento, que generalmente es un requerimiento de libros, de registros, donde se pide una información genérica, ¿no? Se pide una información genérica. Todavía no hay un punto en concreto, ¿no? Todavía se pide información general, ¿no? Primero que... Entonces tiene que notificar. ¿Cuándo inicia? Cuando notifican los dos.
la carta y el primer requerimiento. Ahí inicia. Ojo con esto. Inicia. De notificarse los documentos en fechas distintas, el procedimiento se considera iniciado en la fecha en que surte efecto la notificación del último documento. Entonces, ¿cuándo surte efecto? ¿No? Al día siguiente, ¿no? Entonces, tiene que notificarse los dos. Los dos, la carta y el primer requerimiento. La carta y el primer, ahí inicia la fiscalización. Si se ha notificado carta, no inicia todavía. Si se ha notificado primer requerimiento, no inicia. Tiene que hacer, se notificaron los dos, ya inició entonces la fiscalización. Ahí está. Ahora, dentro de la fiscalización, ¿qué documentos se van a emitir? Cartas, requerimientos, actas y resultado de requerimiento. Veamos. Entonces tenemos aquí que dentro de la fiscalización están las cartas, primeramente. Ahí están las cartas. A través de las cartas, ¿qué va a hacer SUNAT? ¿Qué puede hacer a través de una carta la SUNAT? Uno, le va a comunicar que será objeto de fiscalización. Listo, no hay problema. Y presenta a su agente fiscalizador, lo que ya vimos. Correcto. A través de una carta, ¿qué puede hacer? La ampliación de un procedimiento de fiscalización a nuevos periodos tributarios. Puede ampliar. Entonces, a través de una carta, le va a comunicar al sujeto fiscalizado que vamos a ampliar la fiscalización. ¿Ya? ¿No? Entonces va a ampliarse la fiscalización a nuevos periodos. A través de una carta, en fiscalización, se da la ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a un procedimiento de fiscalización definitiva. Comenzó en una fiscalización parcial, pero quieren ampliarlo a una fiscalización definitiva. ¿Cómo se le informa eso al contribuyente? A través de una carta. ¿Qué más? El reemplazo del agente fiscalizador. ¿Sabes qué? Está fiscalizando Pepito, sí, pero Pepito tiene que salir de vacaciones, pues, un mes. O más de un mes de repente, 2 meses, más de pues tiene acumulado 2 meses. Entonces va a haber reemplazo, pues. Pepito es reemplazado por Jaimito. Ya. ¿Cómo te comunica eso? A través de una carta. ¿Mm? La suspensión de los plazos de fiscalización y la prórroga. Se comunica. ¿Sabes qué? Se suspende los plazos de fiscalización. ¿Cómo se suspende? ¿Sabes qué? Estuvimos en pandemia y hubo declaratoria de emergencia, aislamiento, entonces la fiscalización quedó suspendida. Se suspendió el plazo de fiscalización. ¿Cómo te lo informo? A través de una carta. ¿No? Y en la prórroga también, ¿no? La prórroga. Cuando tú pides prórroga de plazo, me han dado 10 días, no, yo quiero un mes para juntar esa información, pides tu prórroga, SUNAT responde a través de una carta. Ahí está. Y cualquier otra documentación. Muy bien, ahí estamos. Los requerimientos ahora. Entramos a ver los requerimientos. ¿Qué son los requerimientos? Mediante requerimientos se solicita exhibición y o presentación de informes, análisis, libros, registros, libros contables, etcétera, ¿no? De hecho, susceptible de generar obligaciones tributarias, ¿no? Los requerimientos también se pide sustentación legal. Listo. Un modelo de requerimiento, por ejemplo. Un modelo de requerimiento aquí. Se solicita, es una parte nomás, ¿no? Se solicita presentar, acá dice. Solicita presentar información fehaciente, ¿no? ¿No? Ahí están solicitando, ¿no? Al contribuyente. Está en una fiscalización de renta de tercera del ejercicio 2012. Es una fiscalización definitiva. ¿Qué otro documento más hay? Hay las actas. Mediante las actas, el agente fiscalizador dejará constancia de la solicitud y de su evaluación, así como de los hechos constatados en el procedimiento de fiscalización, excepto de aquellos que deban constar en el resultado de requerimiento.
Ojo que en las actas, el agente fiscal deja constancia de la solicitud y de su evaluación, así como los hechos constatados en el procedimiento de fiscalización. ¿De qué solicitud se refiere? Ya, vamos a ver más adelante, que el contribuyente puede al auditor hacer una solicitud, ¿sí? Y eso el auditor le hace solicitud presencialmente, vamos a imaginar, ¿correcto? Y el auditor pues deja constancia de esa solicitud en el acta, ¿no? ¿Correcto? Las actas no pierden y en la evaluación de los hechos constatados también. O sea, el auditor también puede aplicar para hechos constatados. Hechos constatados, ¿no? Deja constancia de los hechos. Bueno, las actas, a veces las actas se aplican, pues, de una forma, pues, claro, se puede aplicar digamos, hablamos de una fiscalización de renta, ¿habría necesidad de hacer actas? ¿En qué casos? Digamos, el contribuyente va, el fiscalizador va al domicilio, ¿en qué caso le va a aplicar un acta? Pues en caso le vas a levantar un acta. Digamos, el, el auditor dice, ¿sabes qué? Ya, si bien es cierto, me has presentado todo, pero yo quiero llevarme estos comprobantes de acá. Hay comprobantes medio dudosos, vamos a imaginar, ¿no? Yo quiero llevarme la copia SUNAT, que es la que me corresponde, de los comprobantes. Yo sé que tú me estás dando fotocopia, está bien, pero yo quiero llevarme los originales, dice el auditor. Quiero hacer una comprobación más a fondo de esto. Quiero los originales. Entonces, en el requerimiento no se pidió los originales. En el requerimiento se pidió exhibir y presentar, hasta ahí se pudo haber pedido, o las copias de repente. Pero en el requerimiento no están parando que el auditor se lo lleve, pues. ¿Entiendes? O sea, por ahí van las copias, pero las originales no, pues. Entonces, si el deudor tributario está de acuerdo, dice, sí, te puedes llevar los originales, estamos de acuerdo, ¿sí? Yo te doy permiso que ya levantamos un acta, entonces en el acta del auditor dice, ¿sabes qué? Me voy a llevar el comprobante 100 a 200, original, ejemplo, ¿no? Se puede. Me quiero llevar los originales de esto. Se levanta el acta ahí, están de acuerdo, firman las partes, se dejó constancia de los hechos, ¿no? Que ha ocurrido. Claro, el acta, ¿no? Sirve para eso, el acta. Ahora, el acta, esto para siempre, para que se acuerden para siempre, el acta, como su nombre, la palabra acta viene de la palabra acto, ¿no? Y el acta tiene su naturaleza en un hecho concreto, en un hecho que ocurre en el momento. Yo no puedo decir, vamos a imaginar, al auditor lo amenazaron, vamos a imaginar, lo amenazó una persona dentro del domicilio fiscal del contribuyente. ¿Qué hace el auditor? Claro, puede ir a poner la denuncia, sí, pero puede levantar un acta también. ¿Cuándo levanta el acta? Ahí mismo, cuando ocurrió el hecho. Dejó constancia de los hechos ocurridos. ¿Correcto? No lo va a hacer el acta llegando a su oficina, llevando a su casa al día siguiente, después de 3 días. No, no, el acta no se hace así. El acta es inmediato. Si está ocurriendo el hecho, ahí se levanta el acta. No se levanta el acta después. No, ya no es acta, pues. Acta se refiere al acto, pues, y se hace cuando ocurre el acto, no después. Por eso se dice en la práctica que el acta es a lapicero, pues. Claro, el acta debe ser a lapicero. Puede tener un encabezado, de repente, pues el formato, ¿no? Pero todo el llenado es el lapicero, el acta. No puede haber un acta digitado, pues es difícil que haya un acta digitado. Más aún cuando no está ocurriendo en un domicilio fiscal de un contribuyente. No, pues el acta no puede ser digitado, pues. Ya no es acta, pues. Bien, bueno, esa es la idea. ¿Qué más? Resultado de requerimiento. Es el documento en el cual se informa, se comunica al sujeto fiscalizado el cumplimiento o incumplimiento de lo solicitado en el requerimiento. También puede utilizarse para notificarle los resultados de la evaluación. Plazo. Ahí entramos recién a plazo.
¿Cuál es el plazo de la fiscalización definitiva? El procedimiento de fiscalización que lleva a cabo la administración debe efectuarse en un plazo de un año. ¿Y desde cuándo cuenta ese año? No cuenta, un año no cuenta desde esta fecha. Si bien es cierto, el inicio de la fiscalización es desde esta fecha, desde la carta, ¿no? Y el primer requerimiento, ahí inicia la fiscalización, pero ahí no cuenta, no comienza a contar el plazo de un año. Ahí simplemente inició la fiscalización. Pero el plazo de la fiscalización, que es un año, en fiscalización definitiva, un año, comienza a computarse en la fecha en que el deudor tributario, entregue la totalidad de la información que fuere solicitada en el primer requerimiento. Ojo que es la totalidad. Cuidado con eso. La totalidad. ¿Qué me pidieron en el primer requerimiento? El primer requerimiento piden cosas generales, ¿no? Libros, registros, comprobantes, ¿no? Declaraciones por ahí, contratos, estados bancarios, estados de cuenta, nota de crédito, débito, ¿no? Cosas que el contribuyente lo tiene. Pero la totalidad, ¿correcto? ¿Sabes qué? Sí, presenté todo, pero me faltó los estados de cuenta. Ah, entonces no es la totalidad, ¿no? Presenté todo, sí, pero me faltó los medios de pago, y los cheques que me pidieron o las copias de las transferencias, me faltó esa parte. Entonces no es la totalidad. Sí, me pidieron 5 registros, digamos, físicos, pero yo presenté 4. Me falta uno, entonces no es la totalidad. ¿Y cuál es el problema de esto? Que el plazo de un año comienza a computarse desde que entregué la totalidad. Y acá viene el problema. Y si no entregué la totalidad, ¿qué pasa? Es a favor de la administración tributaria. Porque si no se entregó la totalidad, quiere decir que la fiscalización ya inició, obviamente, ya inició hace rato ya la fiscalización. No te olvides, la fiscalización inició acá. Pero, ¿qué es lo que no ha comenzado a computarse? El plazo de un año. Si yo no entregué la totalidad, como decía, me faltan los estados de cuenta, quiere decir que la fiscalización ya inició, pero el plazo de un año todavía no comienza, porque no has cumplido con entregar eso. Entonces, pasa un año y tú no le puedes decir, nada, ya acabaste. ¿Por qué no has terminado? Ya estamos en fecha. Te va a decir, no, porque ¿desde cuándo estás contando el año? Te va a decir. ¿Desde cuándo usted está contando el año? El año se cuenta desde que me entregó la totalidad. Y hasta el día de hoy ni siquiera me falta entregar todavía. Del primer requerimiento. Entonces, este es un error muy común que el contribuyente pues cae. Claro. Piensa que el año se computa pues desde la primera notificación, o piensa que se computa desde el primer requerimiento, o desde que entregó todo, ¿no? Es de haber entregado la totalidad del primer requerimiento. Desde ahí comienza a computarse el año para el plazo de fiscalización definitiva. ¿Mm? Este plazo no es aplicable para fiscalizaciones de precio de transferencia. Efecto del plazo. Una vez transcurrido el plazo para el procedimiento de fiscalización, no se podrá notificar al contribuyente otro acto en el que se requiere información y documentación adicional a la solicitada. ¿Qué cosa quiere decir esto? Desde que comenzó a computarse el plazo, ¿no? La norma te dice un año. Correcto. ¿Qué pasa si ya venció ese plazo? Si ya pasó el año. Ya, correcto. Yo entregué todo, mi primer requerimiento, entregué todo y listo. ¿Qué dice? Una vez transcurrido el plazo, no se podrá notificar al deudor tributario otro acto en el que se requiera información y documentación. ¿Ya? Ya pasó el año, no me pueden pedir más información. El vencimiento del plazo tiene como efecto que la administración tributaria no podrá requerir al contribuyente mayor información, sin perjuicio de que luego de transcurrir este pueda notificar los actos a que se refiere el primer párrafo del 75, dentro del plazo de prescripción. Listo. ¿A qué se refiere esto? No es que comienza, no es que termina el año que te digo, el un año que te dice,
y ya se acabó, ya, SUNAT ya debiste haber acabado, ya tienes que irte. No, no, no es así, la norma no dice eso. El plazo de un año de fiscalización definitiva solamente es para que SUNAT no te pida información. Pasó un año, ya, correcto. No es que debe haber terminado, no. Pasó un año, lo único que tú puedes alegar ante SUNAT es decir, ¿sabes qué? Ya no estoy en la obligación de presentarte información. Tú ya no deberías pedirme y yo ya no estoy en la obligación de presentarte, porque ya pasó un año. La norma dice que pasado el año yo ya no presento información y documentación adicional. Ya no me corresponde presentar información. Ahora, no quiere decir que en un año SUNAT va a terminar todo, no, no quiere decir eso. Puede demorarse un año, un mes, sigue trabajando. Ya te pidió toda la información y internamente el auditor sigue trabajando. Ya no te va a pedir nada, pero sigue trabajando. Sigue analizando. Y ya va un año, de un mes, 2 meses, 3 meses. Y sigue, ya no te pide, pero sigue trabajando. ¿No? Lo que sí puede hacer después del año es notificarte, dice aquí, los actos a que se refiere el 75. ¿A qué se refiere? El 75 no es que te va a pedir más información, ahorita lo vemos. El 75 te va a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero información. Yo te comunico cuáles son mis observaciones, los hallazgos que he encontrado. ¿No? Te notifico y te comunico cuáles son las observaciones, hallazgos que he presentado, que he encontrado. ¿No? Ese es el 75. ¿Ya? Que en un momento lo vemos con amplitud. Entonces, no te olvides, el plazo de un año, pero no quiere decir que va a acabar en un año. Puede acabar en año 2 meses, ejemplo, año 3 meses. Prórroga de plazo por la SUNAT. La SUNAT podrá prorrogarse por un año adicional. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Puede prorrogar, si bien cierta aplicación definitiva es un año, como hemos dicho, el plazo, pero ¿podría SUNAT prorrogar un año más? O sea, llegar a los 2 años, sí, pero eso es excepcionalmente. Cuando exista complejidad, dice. Cuando exista ocultamiento de ingresos, ventas. Cuando el deudor tributario sea parte de un grupo empresarial, ¿no? Son situaciones en las cuales la norma permite, ¿no? Que se pueda ampliar. Y eso tiene que comunicársele al sujeto fiscalizado. Una salvedad acá. Un año quiere decir que no te piden información, pero eso no quita a que la SUNAT puede seguir pidiendo información a terceros. Ojo, es un año, no te piden información adicional, se cierra la puerta, tú ya no das información, pero ¿a quién? Al contribuyente con SUNAT. SUNAT después del año puede seguir haciendo cruces con tus proveedores, con tus clientes. ¿Sí? No hay problema, porque solo para ti es lo que la norma dice, que tú ya no deberías dar información. No dice que el cliente no puede dar información, no dice que el proveedor puede seguir dando información. Inclusive, SUNAT puede citar al representante legal y pedirle información al representante legal. ¿Y el representante legal puede dar la información? Sí, porque una cosa es la empresa ABC Sociedad Anónima y otra cosa es el representante legal Juanito. Eso también ya en jurisprudencia está aclarado, ¿no? SUNAT no puede pedir información a la empresa ABC Sociedad Anónima, pero sí puede pedir información a Juan Pérez, representante legal, como persona natural. O puede citar a un trabajador, ¿sí? No está pidiendo información a la empresa, está pidiendo información al trabajador como persona natural. Se entiende que pide información como persona natural, no información de la empresa. Listo. Suspensión de plazo. Y esta parte es importante. ¿Por qué? Porque ha habido COVID, pues. Por eso es importante. El plazo se suspende. ¿El plazo de qué? De fiscalización, pues, se suspende. ¿Cuánto es el plazo? ¿Un año? Sí, pero ¿un año tú crees que es rígido? No, no es un año rígido. Puede ser un año inclusive, pero ese año puede llevar a ser año y medio. ¿Por qué? Porque medio año se ha suspendido, pues, la fiscalización. Y si se ha suspendido, ese medio año no cuenta, ¿no? Durante la tramitación de pericias, ¿sabes qué? La empresa se dedica a hacer procesos petroquímicos, la empresa se dedica a una actividad muy complicada y la SUNAT no entiende nada de esa actividad. Entonces, ¿qué hace la SUNAT? Pide una pericia, pues, ¿sabes qué? El auditor dice, pues yo no soy ingeniero químico, pues a las finales, ¿no? Esto lo tiene que ver alguien, pues, este procedimiento.
Entonces pide una pericia, pues. Y la pericia demora, pues, 2 meses. Ah, ya. Entonces 2 meses se suspende el plazo de la fiscalización. Esos 2 meses no cuentan, mientras que yo tenga el informe de la pericia. 2. Durante el lapso que transcurra desde que la administración tributaria solicite información de autoridad de otros países. Claro. ¿Sabes qué? Este contribuyente hace operaciones con Argentina. Yo necesito la información de Argentina. Porque dice que ahí hay una empresa que le da, pues, el contribuyente tiene registrado gastos de regalías. Dice que la empresa que está en Argentina le cede una marca. La verdad, no estoy bien convencido. Mejor voy a pedir información a la autoridad tributaria de Argentina, a ver que me dé información de ese contribuyente que yo tengo dudas, de Argentina. ¿Cuánto demora esa información? 8 meses hasta que responda la otra administración tributaria. 8 meses suspendido el procedimiento. Durante el lapso en que el deudor tributario incumpla con la entrega de información. Ahí está. No entrega información, suspende. ¿No? Le hemos pedido información, no entrega, suspendido. Dice que lo va a entregar después. Ya. Durante el plazo de las prórrogas. ¿Ha pedido prórroga? Ah, bueno, está bien, le damos la prórroga, no hay problema. Pero ese plazo de la prórroga no cuenta. En el año, no cuenta. Durante el plazo de cualquier proceso judicial con el que se resulte indispensable para determinar la obligación. Listo. Y durante el plazo en que otras entidades de la administración pública no proporcionen información. SUNAT está pidiendo información al Ministerio de Relaciones Exteriores, por ejemplo. El Ministerio de Relaciones Exteriores demora 3 meses en responderle. 3 meses suspendido. Y esta es la más importante para estas épocas. Durante el plazo en que por causas de fuerza mayor la administración tributaria interrumpa sus actividades. Acá viene la pregunta. ¿La administración interrumpió sus actividades en este año? Bueno, no se trabajó con normalidad, ¿no? Claro, podríamos decir que sí, interrumpió sus actividades. Hubieron áreas que siguieron trabajando, pero no se siguió trabajando pues al 100%, como se puede decir, ¿no? Interrumpió, ¿no? ¿Sabes qué? No, no podía ir al domicilio de contribuyentes, ¿no? No podía pedir información tampoco. No podía desplazarme, estábamos en aislamiento. Sí, si bien es cierto, tenía la computadora, podía hacer algo, ¿no? Pero no, no había actividades. Además, el expediente era físico, no era virtual, ¿no? Sí, se han interrumpido actividades. Entonces, eso actualmente es un tema que la administración se ha pronunciado en un informe y ha dicho, ¿sabes qué? Eso es causal y el plazo de fiscalización se ha suspendido, mientras que la administración no estaba con sus actividades regulares. Entonces, se ha suspendido en esta época de aislamiento. ¿Qué más? Entonces ya no piense que va a durar un año, pues, ¿no? Mucho más, ¿no? Vamos a la prórroga. ¿El contribuyente puede pedir prórroga? Sí. Y acá viene el tema que les comentaba. La prórroga puede ser inmediata, es decir, todo va a depender de la SUNAT si pide información. La SUNAT puede pedir información de forma inmediata. ¿Sabes qué? Quiero el libro de registro de compras, pero quiero que me presentes ahorita. A ver. De hacerlo, puede hacerlo, sí, puede hacerlo. Depende, pues, ¿no? Depende. Eso generalmente, la presentación inmediata, generalmente se da en los supuestos que el contribuyente debería tener la información en su domicilio fiscal. Generalmente en Amazonía, veamos el caso, ¿no? En Amazonía. La ley de Amazonía, ¿no? Ya. Ahí, de forma inmediata. ¿Por qué te puedo pedir en Amazonía de forma inmediata? Porque la ley de Amazonía dice que los libros están y deben estar en el domicilio fiscal del contribuyente. Entonces, yo te puedo tocar la puerta y decir, exígueme el libro, porque está acá adentro. No me puede decir que lo tiene el contador, pues. No, porque está acá. ¿Y por qué está acá? Porque la norma dice que tiene que estar acá. Entonces, preséntame de forma inmediata. ¿Mm? Ya. ¿Y el contribuyente puede pedir prórroga? Sí. ¿Sabes qué? Ha ocurrido esto, está en un almacén, no tengo la llave. Vamos a imaginar que dice, sí, está acá adentro, pero está en un almacén y ese almacén lo tiene cerrado tal persona y no está la llave. Pido prórroga. ¿Cuándo pido prórroga? De inmediato, ahí mismo, delante del auditor. ¿Qué hace el auditor? Saca un acta, ahí mismo,
Todo está ocurriendo ahí mismo. Y dice, bueno, me apersoné, pedí el libro, correcto, se me dijo tal cosa, que estaba cerrado en llave, y el contribuyente alega prórroga, pide prórroga para de cada 5 días. Acta. Se levantó el acta, firmaron, listo, quedó ahí. B. Dentro de los 3 días hábiles de notificado de requerimiento, que es lo más común, el B y el C, ¿no? Dentro de los 3 días hábiles de notificado de requerimiento, el contribuyente puede solicitar la prórroga hasta el día hábil siguiente de notificado de requerimiento. ¿Cómo es esto? Si te dan si la información requerida debe presentarse dentro de los 3 días hábiles de notificado de requerimiento, ahí está. Dentro de los 3 días, por ejemplo, el 4, me piden información el día 4, ¿no? Me piden información para el día 7. El 4 me pide información para el día 7, dentro de los 3 días. ¿Hasta cuándo yo tengo para pedir prórroga? Hasta el día hábil siguiente de notificado. Puedo pedir prórroga el mismo día 4, para la mesa de partes, o el día 5. Entonces, fecha límite para pedir prórroga el día 5. Siguiente. Si me dicen que la información debe presentarse en un plazo mayor a los 3 días hábiles notificado, la prórroga debo pedirlo con una anticipación no menor a 3 días hábiles anteriores a que debe cumplirse con lo requerido. Más de 3 días. Me dicen el día 1 me notifican para la información que se entregue el día 8. Más de 3 días hábiles. Me están dando más de 3 días hábiles. ¿Hasta cuándo yo debo pedir prórroga? Dice la norma. Mi fecha límite para pedir prórroga, con una anticipación no menor a 3 días hábiles anteriores a que debe cumplirse. 3 días hábiles anteriores, 1, 2 y 3, ¿no? 3 días hábiles anteriores. Anteriores, 1, 2 y 3. Entonces tú puedes pedir la prórroga el mismo viernes, ¿no? Si hablamos prórroga física, el día lunes y el día martes. Ahí puedes pedir prórroga. Ya virtualmente puedes hacerlo pues a domingo, mesa de parte virtual. Ahí está la prórroga. 3 días con una anticipación no menor a 3 días hábiles anteriores a la fecha. Ahí está la prórroga. Si la prórroga se presenta fuera de los plazos señalados, se considera como no presentada, salvo caso fortuito, fuerza mayor. ¿Cómo la SUNAT responde a la prórroga? Ya lo vimos, con carta, pues. Con carta. ¿Cuánto tiempo pediste la prórroga? 2 días, ¿no? Cuando has pedido 2 días o menos de 2 días de prórroga, se te concede la prórroga automáticamente. Pero aquí vamos a ver cómo ocurre esto. Cuando tú has pedido prórroga, ¿cómo te responde SUNAT? Con carta, dijimos. En la carta te va a decir si se te da la prórroga o no se te da la prórroga. Y por cuánto tiempo se te da la prórroga, ¿no? Si es que SUNAT no te responde con carta, entonces entra el tema de prórroga automática. Como SUNAT no se ha pronunciado, entra el tema de prórroga automática. Si pediste 2 días o menos de 2 días, se te dan 2 días. Si pediste de 3 a 5 días, se te dan lo que pediste, el plazo igual solicitado. Si pediste más de 5 días, pediste 10 días, un mes, 2 meses, se te dan solo 5 días. ¿Ya? Ahí es. Eso es si es que no responde, entra la prórroga automática. Si responde, ya tienes que ver, pues, qué ha respondido.